Encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos, la solución en un solo lugar. Por esto y muchos beneficios más, ven a vivir bien. Ven a vivir a Ciudad Jardín. En tu casa dúplex desde solo 380 mensuales. ¡Wow! Solo 380 mensuales. Llámanos ahora al 2610-789 y entrégale el mejor futuro a tu familia. Ciudad Jardín, donde se vive bien. Para más condiciones e información, ingrese a www.ciudadjardin.com.es. Corbata nueva, $45,80. Entradas para el cine, $12. Capuchino, $3. ¿Recibes tantas monedas cuando te dan el cambio que tu bolsillo parece alcancía? No dejes que esto te suceda. Es mejor sin efectivo. Usa tu Visa Debit Banco Internacional todo el día. Banco Internacional. Promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos 8:30. Tenemos en lista invitados a quienes les pido corresponder a esta confianza del público ecuatoriano, respondiendo nuestra llamada telefónica que lo estamos generando en la persona, por ejemplo, del economista Ramiro Crespo, que nos aceptó una tertulia para analizar especialmente el reto, el desafío económico para nuestro país. Nos había también comprometido presencia a través de línea telefónica el doctor Gabriel Hidalgo. Yo quiero comenzar con esto que me parece harto importante. Los pueblos de América Latina, cuando doy la más cordial bienvenida al señor doctor Lolo Echeverría, colega periodista, a quien hemos tenido en el año anterior la posibilidad de mantenernos en un acercamiento muy importante, en seguidilla, debido a que él tiene una cosmovisión adecuada, atinada, y ha tenido también la bondad y el tiempo para procurar ofrecernos sus disponibilidades de conocimientos y posibilidades de comunicación durante los días del año pasado. El doctor Gonzalo Ortiz también le hemos invitado y estará con nosotros en breves instantes. Porque yo estoy pensando en algo muy importante, muy importante. ¿Podrán los pueblos de América Latina inaugurar una corriente de jefes de Estado de derecha, más apegados a los valores familiares como preconiza en el Brasil este tal Bolsonaro, este presidente Bolsonaro que tomó posesión el día de ayer, molesto con las señas de la señora muy dilatadas, en una instancia que lo vimos ya de cuerpo entero, ¿no? Con su temperamento, su carácter, y tuvo que inventar paciencia, digamos, inventar un poquito de paciencia hasta que la señora se luzca frente a las personas sordomudas de la nación brasileña que estaban atendiendo sus señales y su discurso. Entonces, pensamos nosotros que los pueblos que se han ceñido la bandera roja, la bandera naranja, en muchos casos la nuestra, la socialdemocracia, la izquierda, en ocasiones democrática y en ocasiones un poco más ultrista, izquierda socialista, digamos, han tenido unas respuestas bastante conflictivas, diríamos, bastante no imaginables, en una época en que dimos todo para efectos de poder construir un periodo de estabilidad económica, y estabilidad política. Pero las cosas no han reflejado esa realidad
en época de las izquierdas. Estamos viendo que se han desacomodado por obra de la corrupción, especialmente las economías de tantos países tan queridos por nosotros y tan copiados por nosotros, porque ha sido una corriente, la izquierda económica, la izquierda política, instaurando regímenes que han fracasado del medio a la mitad, han fracasado rotundamente, especialmente por los vicios que se incrustaron en las modalidades de gobernar. Tampoco a la nación azteca, a la nación mexicana. Es decir, toda América, a excepción de los Estados Unidos, equivocado o acertado, como quieran verlo nuestros amables oyentes, es una sociedad más organizada, es una sociedad que sabe pelear por las cosas que ellos ven benefician a su gente y nada más que a ellos. Son los gringos y ellos sí han sabido capacitarse para mantener el statu quo, a cambio de que nosotros, los pueblos que hemos sido serviciales a un sistema diseñado por ellos en la parte norte de este continente esperanzador que fue otrora, América Latina especialmente ideó una comparecencia casi global de un socialismo democrático, si cabe el término, con notable y rotundo fracaso y con vicios de esencia como la corrupción, que busca hacer este momento arreglada, y ha comenzado la primera potencia sudamericana a hacerlo con el señor presidente Bolsonaro. Ayer comenzó su periodo y estamos todos a la expectativa de lo que logre hacer en un país ciertamente confundido. ¿Cómo podría Lolo Echeverría, ya que estamos los tres, los cuatro en este caso, a la distancia también nos va a acompañar otro distinguido analista, el doctor Gabriel Hidalgo, el doctor Ramiro Crespo, que los estamos buscando a través de la línea telefónica. Sin embargo, quiero que Gonzalo Ortiz y Lolo Echeverría nos den una primera respuesta a esto que está de palpitante actualidad, pues no. Si es que retorna la derecha política o la centro derecha política, como quiera verse, a organizar a nuestros pueblos de América Latina, a ejercitar gobiernos con modelos más confiados en las certezas que en la aventurada izquierda que dio malos pasos y que se confundió y se arraigó la corrupción terrible que ha suscitado una pobreza generalizada en todos los países de América Latina. De esto quiero hablar con Gonzalo Ortiz y Lolo Echeverría, saludando muy amistosamente la presencia del economista Fernando Mosquera, que ya estará también con su punto de vista de carácter económico en contados instantes con todos ustedes. Estamos para iniciar este año, un año que es un gran desafío para los ecuatorianos, Tocayo. Gracias, Tocayo. Buenos días a los miembros del panel, a la audiencia y un feliz año a todos. Esperamos, como siempre, al comenzar el año, que todas las esperanzas, que todos los planes, que todos los sueños se cumplan a cabalidad con todos. En realidad, este tema que nos planteas, Gonzalo, es el tema que interesa a toda América Latina, porque al ser Brasil la gran potencia económica de Sudamérica, pues sabemos que lo que ahí suceda va a ser muy importante para toda la región. Ya cuando en noviembre fue elegido Bolsonaro, yo había dicho que en parte esta es una reacción de ira, de cambiar la esperanza por la ira. La esperanza fue puesta en los gobiernos del PT, del Partido de los Trabajadores, Lula y Dilma, y no cumplieron. Una inmensa corrupción y un desorden en el manejo de la economía
llevó a una profunda crisis económica, de la cual el Brasil apenas está saliendo, y en parte porque Temer, con el presidente que acaba de dejar, con la impopularidad inmensa que tenía, resolvió hacer a tomar algunas medidas impopulares porque ya no le importaba perder más puntos en su popularidad y al mismo tiempo salvar su permanencia en el poder. Y con una habilidad de lagartija verdaderamente logró escapar todos los intentos de juicio, que ahora seguramente cuando ella pierda el aforamiento que tenía por ser presidente, probablemente ya no se necesita permiso del Congreso y será enjuiciado. Pero en todo caso, esta débil recuperación económica hizo que la gente se lanzara por este curioso personaje que, hay que decir la verdad, ha estado como 30 años en el Parlamento. No es que es una figura nueva de la política. Ha estado 30 años en el Parlamento brasileño y ahí era una especie de hazme reír por las pavadas que decía. Cosas totalmente absurdas, planteamientos verdaderamente a veces extravagantes, y sin embargo él se convirtió en la salida de los brasileños. Yo digo que es una salida de ira, una salida de frustración, y claro, recibió el 55% de los votos en la segunda vuelta, y claro, varias cosas ayudaron a eso, entre otras la cuchillada que le metieron. 55% en la votación brasileña es cosa de héroes, pues, ¿no? Así es. Y también ayudó el hecho de que le hirieran en una manifestación y que se salvara. Es una de las primeras cosas que dijo ayer en el discurso, porque tuvo que dar 2 discursos ayer, uno en el Parlamento y luego en Plan Alto, ante 150,000 personas que parece que se congregaron, y allí pues agradeció a Dios por el hecho de que le tuviera vivo, en primer lugar. Sí. Comenzó diciendo eso porque la cuchillada en el estómago fue una cosa tremenda, pero también ayudó a su popularidad, y ahora le tenemos a un personaje de la extrema derecha que plantea cosas absurdas, como que la gente tiene que tener armas para defenderse, como que no bastaran la cantidad de asesinatos que hay en Brasil, y esta primera medida que ya tomó, y es que ahora la Fundación Nacional del Indio, que era la que supervisaba las reservas indígenas en el Brasil, ya no es la que va a supervisar, sino el Ministerio de Agricultura, que está en manos de una gran hacendada que lo que le interesa es precisamente apoderarse de las tierras de los indígenas del Brasil. Así que bueno. Pero esa es una hipótesis, todavía no se. Bueno, esta señora que también tiene certeza. No, esta señora ha dado demostraciones a lo largo de sus años en el Parlamento. Muy aficionado a las hectáreas y hectáreas. Es que es la líder de los grandes hacendados en el Parlamento brasileño. Entonces ya se sabe lo que se piensa, lo que ella piensa. Y entonces a ella le han dado esta cartera. Y en esta cartera también está lo forestal, que antes pertenecía al Ministerio del Ambiente, porque son 2 cosas de las que habló Bolsonaro a lo largo de la campaña, que él no va a respetar los temas de medio ambiente y no va a respetar tampoco las reservas indígenas. Así que por ahí comenzamos. Vamos a tener que estar muy atentos para ver cuál es esta política. Efectivamente, el señor nuevo presidente del Brasil, en su discurso, dijo que había que superar ideologías nefastas que han gobernado a la región latinoamericana y que se debe erradicar especialmente la corrupción. El apoyo casi fue a favor de el aislamiento de la corrupción, por lo menos en el escenario brasileño, cosa tremendamente difícil para una sociedad tan gigantesca como la brasileña. Pero esto dijo el presidente Bolsonaro. Esto solo es posible porque Dios preservó mi vida y ustedes creyeron en mí. Respetar los principios del Estado democrático, guiados por nuestra Constitución y con Dios en el corazón. A partir de hoy vamos a poner en práctica el proyecto que la mayoría del pueblo brasileño democráticamente escogió. No podemos dejar que ideologías nefastas vengan a dividirnos a los brasileños.
ideologías que destruyen nuestros valores y tradiciones, que destruyen nuestras familias y dividen nuestra sociedad. Y invito a todos para que seamos un movimiento en ese sentido, para que podamos, ustedes, nosotros y nuestras familias, todos juntos, restablecer patrones éticos y morales que transformarán nuestro Brasil. La corrupción, los privilegios y las ventajas tienen que acabar. Los favores politizados, partidizados, tecnificados del pasado. Tiene que quedarse en el pasado para que el gobierno, todo lo que propusimos en todo y todo. Presidente Bolsonaro es la credibilidad en la familia. Los valores familiares son insertados en su ideario político, digamos. Y entonces el economista Ramiro Crespo, que nos atiende por línea telefónica, nos va a referir cuáles son las virtudes o las potencialidades que pueden impregnarse en una nación tan disociada, tan llena de minorías, y tan fatigada con un capitalismo desleal que le colocó al pueblo de la nación brasileña en circunstancias de alarma generalizada, de pobreza infinita, de ninguna esperanza, de desesperanza en la nación. Ramiro Crespo, ¿cómo intuye usted podría cuajar en este momento en América Latina una administración derechista, cerradamente derechista o derechizante del presidente Bolsonaro, para una América Latina ávida de cumplir otras realidades de ideas, de ideologías, porque las de izquierda han fracasado especialmente por el tema de la corrupción. Bienvenido, muchas gracias, están aquí aguardando su posición con toda la atención, Ramiro, a su participación en la cadena Democracia. Economista, buenos días. Bueno, le reconquistamos esa llamada telefónica. Voy con la misma interrogante a molestar a Lolo Echeverría. Feliz año, Gonzalo, y a toda la audiencia. De igual manera, muchas gracias, Lolito. Me parece a mí que lo que está retornando es el populismo. No importa si es de izquierda o de derecha, pero es populismo. Y el populismo tiene dos características fundamentales que le hacen muy eficaz políticamente. Lo primero es el castigo a los políticos. Tenemos todos los pueblos hostigados y fatigados de los fracasos sucesivos de todas las ideologías. Entonces se asuma eso, la corrupción. Hay una necesidad perentoria de darles un castigo a los partidos políticos por su fracaso. Y la segunda característica es la oferta de soluciones mágicas. Son ofertas imposibles, quimeras, pero parecen posibles o deseables. La verdad ya no entusiasma a las gentes. Estas ofertas absurdas, exacerbadas, son las que encandilan. Y mire que coinciden, ¿no? La oferta de Trump en Estados Unidos y la de Bolsonaro en Brasil es la misma. Primero Brasil, o sea, hacer de nuevo grande al país. Entonces, sobre estas dos plataformas fundamentales es que se asienta. Se va a guiar América. Así es. Y esto provoca entonces una situación geopolítica totalmente diferente. Porque si vemos Estados Unidos, Brasil y México, tres populismos que hacen el 60% del continente, eso no puede dejar de influir en todos los demás países. De manera que va a cambiar la política en ese sentido y va a estar de vuelta otro factor fundamental que es el nacionalismo, porque es también algo en lo que coinciden estos populismos. Y el nacionalismo es una cosa muy perversa en el fondo, porque en un mundo globalizado el nacionalismo lo que pretende es rescatar los valores locales, es muy provinciano el nacionalismo.
y en ese sentido entonces va económicamente a estar de espaldas a la realidad de los mercados y van a volver entonces como están volviendo los problemas de las guerras de mercados y los problemas de aranceles y toda esta cosa que son simplemente necesidades del nacionalismo a espaldas de una realidad ya conquistada. Y esto es una cosa que afecta incluso a Europa, que parecía un experimento exitoso, ya conquistado, ya fortalecido, y sin embargo otra vez empiezan los riesgos de desintegración. Entonces a eso nos abocamos, creo yo, en el futuro como consecuencia de estos populismos dominando un 60% del continente. El populismo localista o el populismo de derecha, que viene casi a dar lo mismo, en contra de los populismos de izquierda que han gobernado por más de una década buena parte de la superficie política y socialmente considerada como gobernada por una sociedad más al comienzo progresista, pero que luego destruyó sus componentes altruistas de búsqueda de igualdad y todo lo demás para confundirse en medio de un periodo de corrupción generalizada en todas las naciones. Ha hecho que esta atomización ideológica se dé ahora en favor de un populismo de derecha. ¿Ahí qué puede hacer la economía latinoamericana, señor economista, que tenga la bondad de Fernando Mosquera de saludar a nuestra audiencia si es tan amable? Gracias, Gonzalo. Un saludo de Año Nuevo para los miles de oyentes que usted tiene, a los integrantes de esta empresa en el ámbito personal, familiar y obviamente a los caballeros que están en este panel. Los economistas y los inversionistas a nivel internacional le califican al Ecuador como el baby Brasil, es decir, el pequeño Brasil. Los problemas simplemente de magnitud de la economía se replican en el Ecuador de lo que pasa en el Brasil. Y yo quiero resaltar lo que ha dicho el doctor Echeverría recientemente, ese populismo de Trump, ese populismo de lo que quiere oír el pueblo brasileño por parte de Bolsonaro, es lo que encandila nuevamente a la gente y le convierte al populismo en una arma de destrucción global. Nos puede llevar el señor Trump con sus exabruptos y su posición de la política internacional a un conflicto mundial de incalculables consecuencias, lo mismo Gonzalo. Entonces, estas ideas que le gusta escuchar al pueblo con un bajo nivel de educación se le puede encandilar de cualquier manera. Y en el caso del Brasil quería entender qué va a hacer por el tema de inseguridad. Las ciudades del Brasil, las más grandes, son unas de las más inseguras del mundo. La droga, el tráfico de personas, es una actividad terrible. El tema de la corrupción realmente es algo que los populismos lastimosamente generan este tipo de actividad para estar vigentes mucho tiempo en la política, y poder tener los recursos necesarios para seguir actuando en campañas electorales. Y esto ha hecho que se desborde el tema del gasto público. Los populismos lo que tratan es de afectar a la clase media y la clase media alta para obtener recursos y con eso contentar con migajas a la gente que en muchos casos, como en el caso ecuatoriano, decían, contento es que a los ricos les han quitado la posibilidad de enriquecerse más. Entonces, este tema ya se han presentado y ha tenido consecuencias nefastas en la parte económica. Veamos el caso. El populismo de derecha es antiglobalización esencialmente en materia económica, Fernando. Todo lo contrario, ¿sí? El populismo de derecha lo que trata es de generar una libertad comercial en el mundo con el propósito de que los países que son económicamente más dotados para
tener el comercio exterior. Es un punto de controversia muy importante, ¿no? Sí, generan esta posibilidad de que la libertad económica sea que la sustituya a la justicia social. Y por otro lado, la libertad económica que sustituye a la justicia social, que es una proclama por lo menos de la izquierda. Porque la libertad económica nos ha llevado a un, ¿qué puedo decir? A un capitalismo brutal, en donde la gente se puede hacer extremadamente rica, pero también hay mucha gente extremadamente pobre. Sabemos que esta tercera posición es discutible totalmente, en donde se puede arribar a una idea que es importante. En temas como son salud, educación, seguridad social, defensa, las políticas tienen que ser eminentemente sociales. Usted que es economista, Bolsonaro, que es un ultraderechista, sí era considerado hasta poquitas semanas antes de su elección, ¿va a dar una vuelta, un vuelco a la política regional por lo menos o latinoamericana? Sí. Lo primero que tiene que hacer Bolsonaro es estabilizar económicamente al Brasil. El gasto público con un crecimiento desmesurado del sector público, más o menos igual que lo que sucede aquí en el Ecuador, tiene que haber una reducción enorme, porque esos gobiernos extremadamente grandes les resulta muy costoso a la sociedad. Burocratizados, entidades igual que acá. Por eso es que al Ecuador le dicen el baby Brasil, el pequeño Brasil, porque se replican. Temer, perdona que te interrumpa, Temer ya hizo parte de ese recorte. Precisamente jugándose su impopularidad. Ese recorte del gasto público ha sido bastante radical en Temer, y con Temer. Y lo que dicen que no ha solucionado y que va a ser un problema serio para el Brasil es el tema de las pensiones, el tema también de una deuda gigantesca en la seguridad social y el tema de la deuda externa. Está a más del 70% del PIB la deuda externa del Brasil en este momento. Pero ciertamente Bolsonaro tuvo un cambio en su visión económica, porque ahora se ha entregado en manos de un ultra neoliberal. Su ministro de Finanzas es un ultra neoliberal. Y entonces se ha convertido él también en un ultra neoliberal. Incluso declaró hace poco que él no conoce bien de economía y que por eso ha confiado en este ministro al que le da todo el poder para que haga lo que desee, que va a ser una política ultra neoliberal. Es joven Araujo, me parece. Yo no terminaba todavía la idea de redondearle, Gonzalo. Es que esto ya ha pasado en otros países. Mire el caso de Portugal, el caso de Grecia, en donde asumir compromisos como lo hizo Brasil con las Olimpiadas y el Campeonato Mundial llevó a la bancarrota por el gasto público, simplemente por la popularidad que genera el fútbol, para el cultivo. ¿Por qué le fue bien a Portugal? Portugal lo que hizo es tener un programa de estabilización no ortodoxo en donde bajó los impuestos, porque cuando hay crisis hay que bajar los impuestos, no hay que subirlos, para que la gente tenga dinero en el bolsillo, pueda comprar, las empresas puedan vender y por lo tanto la reactivación económica se dé. Y eso es el éxito de Portugal. A lo contrario de lo que ha pasado en otros países en donde el programa ortodoxo a rajatabla lo que ha hecho es deprimir más la economía. Entonces, sí, nosotros debemos comprender dos cosas. ¿Cuál es la puntualización ideológica que inserta, digamos, en este cuarto de hora en América Latina la administración Bolsonaro? ¿O este rato que ya está en el poder no sabe qué hacerse? Sabe que si es que él ha decidido encargar la economía a alguien que sabe, mire el éxito en la parte económica de nuestra grave problema que tuvimos es tener un presidente economista que creía que sabía de todo y los demás éramos limitaditos y que por lo tanto lo único que le importaban eran los votos, y eso nos ha llevado a la situación que estamos viviendo hoy, en donde el Ecuador solamente para terminar... ¿Qué pasó? En Bolivia le encargó la parte económica a una persona que sabe de economía y mire las reservas que tiene. La estabilidad es bastante importante y también la reducción de la pobreza. Porque yo quiero tomar en cuenta lo fundamental y tomar el ejemplo de Venezuela para lo que nos está sucediendo este momento en Ecuador. Mire, las necesidades de liquidez para el mes de diciembre eran $2.000 millones.
mes de enero hasta que vengan y se cobre los impuestos. Y apenas consiguió de China, con mayor endeudamiento, $1.000 millones, que efectivamente eso le ha llevado a tomar esta decisión impopular, que es el incremento desmesurado de las gasolinas, en que ahora, por ejemplo, es más barato comprar gasolina en Colombia que comprar aquí en el Ecuador. Se va a reducir el contrabando, que era un desangre enorme, pero lo importante era focalizar adecuadamente el tema. Mire, yo creo que vamos a tener, al igual de lo que le va a pasar posiblemente al Brasil, un estremecimiento económico de los 6 primeros meses que van a ser muy complicados. Porque si bien comprendemos lo que decía hace un momento en la entrevista anterior Pablito Dávalos, en que sabemos que está de candidato para la alcaldía de Quito, y su posición, que fue muy radical frente a Correa, y que ahora aparentemente aparezca como que le está defendiendo, sí. Eso no es así, ¿no? Sí, sí. Sino que tampoco es ni blanco ni negro el asunto, y es por eso que hay que comprender al fondo de las... Aquí referencias de Pablo con respecto a Correa, que muy... Es decir, para terminar, y no drásticas. Acaparar el uso de la palabra, se gana con las izquierdas y lastimosamente, como hizo Correa, se gobierna con las derechas. Pero sigamos con la idea de que los pueblos latinoamericanos se han fatigado por la corrupción y por las ideas que han sido puestas en práctica en una era socialdemócrata que inauguraron algunos presidentes, entre ellos el presidente Borja aquí en el Ecuador. Pero las cosas se desquiciaron el instante en que ya no funcionaron las consignas de carácter ideológico por las limitaciones que lo exógeno hacía, especialmente del comercio regional y todo lo demás. Eso frenó el impulso de las izquierdas socialistas, digamos. Socialdemócratas. ¿No? Socialdemócratas, exactamente. ¿O es otra la idea que tiene el tocayo Gonzalo Ortiz? No, sí, no hay que confundir. Yo creo que no hay que confundir socialdemocracia con estos experimentos estilo Chávez, Correa. No tienen nada que ver. En primer lugar, la gran diferencia está en la honestidad, ¿no? Todo el mundo reconoce la honestidad radical del presidente Borja y de su gobierno frente a esta corrupción generalizada de Correa, de Chávez, también del PT, lamentablemente de Lula y Dilma Rousseff. Pero en efecto, lo que sucedió en el Brasil es que ante el descalabro de la economía que se produjo sobre todo por la corrupción de Odebrecht y otras empresas, y que vino además con este tema de gastar ingentes cantidades en la organización de estas competencias mundiales, pues llegó un momento en que el pueblo brasileño dijo basta y se fue por la alternativa más radical que aparecía en ese momento, que fue la de Bolsonaro. Bolsonaro además está protegido por este tono evangélico que tiene. Él mismo está casado con una evangélica que, por cierto, ayer tuvo un papel muy destacado que cabe relatar, que es esto de que ella dio el primer discurso, fue dado por ella en lenguaje de signos. Antes de que hablara su marido, ella hizo un discurso en lenguaje de signos, y más bien una amiga de ella fue la que dijo en palabras con sonidos, porque ella domina el lenguaje de signos y se ha dedicado en su iglesia bautista en el centro de Río de Janeiro a ser la que hace la clientela religiosa a través de esta... Sí, ella hace su apostolado así con el lenguaje de signos. Bueno, aparte de eso, quiero decir que lo que decía antes, el ministro Guedes, es el ministro de Economía, el superministro de Economía, ha juntado Bolsonaro en un solo ministerio, 4 ministerios: Hacienda, Planificación, Industrias y Finanzas. Y él es el que va a manejar la economía. Y es un hombre de ultra neoliberal. Él considera, por ejemplo, que el mercado común del sur, Mercosur, es restrictivo, que no vale para nada, que hay que poner el libre comercio como principio fundamental.
está en contra de lo que llama estatismo y por tanto lo que vamos a ver es una serie de privatizaciones a gran velocidad en los próximos meses, porque dicen que esa es la forma de cortar el gasto público. Mucho me temo que incluso Petrobras, la joya de la corona de Brasil, sea privatizado, o al menos una parte de Petrobras sea privatizada. Así que van a venir a aplicar esas medidas del neoliberalismo de inmediato. La gente del Brasil está con gran expectativa. Datafolha, la compañía de encuestas de la Folha de Sao Paulo, decía que hay un 65% de los brasileños que están esperanzados en que vaya a ser una buena política. No es tan alto como en otros gobiernos. Por ejemplo, cuando subió Lula, el 78% de los brasileños creía que iba a ser un buen gobierno. Hay mucha esperanza y creo que eso es lo que puede ayudarle para que en los primeros meses, pues sin oposición, con un bloque fuerte en el Parlamento, con sus ministros militares, además de estos que he mencionado, pues haga el trabajo que cree que deben hacer. Ojalá sea bueno para el Brasil. No va a ser un gobierno ultraderechista dominante, sino más bien que va a dar paso a un cuarto de hora en donde se estabilice una política sí de derecha, sí creyente en los localismos, sí creyente en el poder económico de la misma Brasil y en su gente, en sus cuadros humanos. Porque lo que más molestaba, de lo que yo recuerdo, es a Bolsonaro le molestaba el globalismo. Decían que Brasil está repartiendo riqueza al resto de naciones en contra de sus propias sociedades, su propio pueblo. Entonces, él inventó un blog que se llamaba Metapolítica 17, precisamente contra el globalismo hace ya algunos años. Y adiós en irrelevante. Vean esas ideas. La intención de Bolsonaro es acercarse a los Estados Unidos, pero las encuestas últimas han señalado que las mayorías de los brasileños no creen que ese sea el camino que debería Bolsonaro seguir. Datafolha, sí. Publicó el jueves su último sondeo en el que 2 de cada 3 brasileños creen que Brasil no debería descartarse por Estados Unidos. No debería decantarse por Estados Unidos. El 66% de los entrevistados afirmó ser contrario a la propuesta de privilegiar a Estados Unidos en materia de política exterior, en detrimento de otras naciones, mientras que un 15% está totalmente de acuerdo con esta encuesta realizada por el instituto que acabo de mencionar, Datafolha. Asimismo, un 14% manifestó en el Brasil que apoya parcialmente un trato diferenciado para el país norteamericano. ¿Qué se puede advertir en términos de asumir o no ideologías más allá de las fronteras? O sea, de escuelas económicas internacionales. Ya. A eso me refiero. A mí me parece que ¿Lolo Echeverría? Esas encuestas son poco relevantes, Gonzalo, considerando que lleva 15 años de campaña, predicar la izquierda. Y siempre adversarios de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, después de eso es natural que la gente piense que no debe acercarse a Estados Unidos. Pero es evidente que se van a entender perfectamente bien Trump y Bolsonaro, como se entiende incluso con el nuevo presidente de México, aunque sea de izquierda, porque tienen las mismas, valores de gobierno. Todos ellos son autoritarios.
Y yo discrepo en la idea de que el populismo sea ultraliberal. Todo lo contrario, porque es autoritario y nacionalista siempre. Y entonces populismo es populismo, tiende ¿no? a encerrarse. Y la prueba es de que Venezuela es un país absolutamente encerrado y Estados Unidos camina hacia allá. Entonces, no importa el tamaño de la economía, es un problema ideológico, es un problema de autoritarismo. De tal manera que eso va a tener esa tendencia. Lo que es verdad Ahora, es... él no tiene experiencia en política exterior, ¿no? Es cierto que él no tiene experiencia ni en economía ni en política exterior. O sea, sus actuaciones... Falencias graves sus para un actuaciones Brasil como el que va a recibir. en 17 años de presencia en el Congreso ha sido muy discreta su participación, porque se ha reducido a buscar apenas 3 o 4 proyectos de ley, pero ha tenido poca importancia su presencia política. Es un converso de tal manera que no se sabe qué hará finalmente en el gobierno. Hay que simplemente esperar a ver por dónde se inclina. Por ejemplo, él mismo se ha casado 3 veces, pero ahora predica la unidad familiar. O los valores de Era la católico y se convirtió en evangélico, en gran parte por interés político, por conveniencia política, de tal manera que no sabe qué dirección tomará. Ojalá puede ser posible que pase, como decía Fernando, lo de Bolivia, que entregue, por ejemplo, a Guedes el manejo de la economía con cierta autonomía, es decir, con un manejo profesional como ocurre en Bolivia, y entonces eso le haga un bien muy grande. A todo el continente, porque la incidencia del Brasil en las economías un de peso Sudamérica enorme y una especialmente. influencia muy grande. Claro. Pero finalmente creo yo que la presencia de Bolsonaro, porque es un tipo, como ya se ha manifestado, muy intenso, muy voluntarioso, autoritario, él conducirá finalmente, y los presidentes, en la medida que van aprendiendo de economía, se van introduciendo en el manejo de la economía, y no será fácil que le deje la carta blanca a Guedes para el manejo de la economía. Gonzalo Ortiz. Lo que quería decir respecto de lo que decía Lolo, totalmente de acuerdo en esta alianza con los Estados Unidos. El intercambio de twitters ayer, de mensajes por Twitter con Donald Trump, fue notable, ¿no? Mientras Donald Trump le decía felicitaciones, presidente Bolsonaro, Estados Unidos está con usted, el otro le dijo gracias, señor Trump, juntos vamos a hacer la prosperidad de nuestras naciones bajo la dirección de Dios. Es decir, esta mentalidad religiosa de converso está presente todo el tiempo. Y esta alianza así bastante religioso. No, como bien lo dice Lolo, los se convirtió en evangélico, se casó con su tercera esposa, que es bastante más joven que él, es la más convencida de las ideas del evangelismo, y entonces él también se hizo bautizar en el río Jordán en una visita a Israel. Por cierto, Netanyahu estuvo presente ayer en la toma de posición, y también estuvo Víctor Orbán, el populista dictador, el autoritario dictador de Hungría. Así que los dictadores se juntan. Estuvo presente justamente ayer. No estuvo Trump, pero estuvo el secretario de Estado Pompeo, y se intercambiaron estos tweets. Así que esta alianza de la primera potencia mundial con la primera potencia de América Latina, bajo un signo de derecha, un signo de populismo nacionalista, puede traer consecuencias muy serias. Y la otra alianza estratégica entre Brasil e Israel también junta a otra potencia de la derecha, como es Israel, una cosa inédita al menos en América Latina, y por eso es que hay tanta curiosidad en saber cómo va a caminar. Yo en lo que difiero con Lolo, al que le respeto y le admiro tanto, es sin embargo en esto de la economía. Bolsonaro ha dicho muchas veces en las últimas semanas que el señor Guedes va a tener las extraordinarias. Tanto es así que le da 4 ministerios juntos para que él maneje,
y él es el que va a manejar la economía y que él no se va a meter porque no conoce del tema. Como saben, la formación que él tiene es un capitán del ejército brasileño. Su vicepresidente es general del ejército brasileño, pero él es capitán. Y bueno, que reconozca que no sabe de economía y que se entregue en manos de un ultraliberal, vamos a ver lo que parece. Escepticismo total, Fernando. Así es, yo creo que en el caso de Brasil, que a donde vaya Brasil va a América Latina, la decisión inicial, por lo menos, del presidente de México de no asistir, porque son populismos de diferente óptica, pero que en definitiva, como dice el doctor Echeverría, son populismos, y que lo que tratan es capitalizar ese beneficio político para mantenerse. Yo creo que debe utilizar Bolsonaro al comienzo su popularidad. Imagínese tener en el Brasil el 55% de apoyo. Es que la gente está desesperada. Tiene que trabajar en una apertura económica, porque ese es el motor de la economía. La apertura económica, y Brasil tiene mucha riqueza en materia prima que puede generar muchas divisas y por lo tanto empleo en el país. Y eso genera estabilidad económica y estabilidad política. Pero necesita instalarse en el resto de la región. Así y es. Eso como que no va a ser muy permisivo el nuevo presidente. Ahí está la contradicción interna que puede tener ese régimen. Pero son muy cercanos ideológicamente con el presidente de la Argentina. Yo creo que unidos Brasil y Argentina son una moto que nos llevaría, como en el caso de Alemania en Europa, con Francia, que es el que lleva a la Comunidad Económica Europea. Perdonen que disienta. Hay que recordar lo que dijo Bolsonaro respecto a Argentina, que Argentina no importa en la economía de Sudamérica. Bolsonaro desprecia a la Argentina, por eso no estuvo presente Macri. Eso le da la razón de que el hombre desconoce de economía. Hoy son los bloques económicos los que tienen que generar sinergias y poder afrontar los retos mundiales de esa manera. Pero tiene un cerebro muy localista o un conocimiento o un manejo más dúctil en el sentido de que primero Brasil, segundo Brasil, tercero Brasil. Igual que Trump. Sí, y eso es lo que le generó el discurso antimigrantes, el señor Trump tema ya de la está política cambiando interna. porque así las es, circunstancias las necesidades les permiten, y como decían también, aprender de economía. Mire, yo creo ¿Pero qué va a pasar en la región ya para terminar, Fernando? Lo que va a pasar en la región el liderazgo es que, brasileño, sí, ¿en qué va a quedar? América Latina hace rato es un tablero de ajedrez, en donde todavía existen esos países como Bolivia, como Venezuela, como Cuba, con un radicalismo ideológico que no les permite avanzar y que están llevando, excepto Bolivia, a una situación dramática de la población. Y que en el caso de Venezuela, el señor Maduro no solamente que desconoce de economía, sino de muchas otras cosas, hasta de cultura general. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta polarización va a demostrar el éxito de Trump será en los Estados Unidos con el éxito económico, y el éxito de Bolsonaro será el éxito económico de Brasil. Si no, el asunto se comprime y viene la reacción social, porque primero hay que llenar el estómago a la gente para luego hablarle de ideología. El modelo rico en realizaciones espléndidas para la época está en Bolivia. ¿Cómo imagina aquello de copiarle a Bolivia entonces? Pobre estado sudamericano o americano exitoso. Entonces quiere decir que estamos en manos del modelo económico y de quien lo ejercita, más que el mismo presidente boliviano o su ministro de Economía y Finanzas. Sí, claro, el caso... Necesitamos un Richard Martínez reconfigurado de otra manera. El caso de Bolivia me parece a mí muy particular porque obedece a circunstancias económicas concretas, el éxito de las materias primas, el dominio en la economía por parte del vicepresidente, la ignorancia en economía por parte del presidente, pero tiene nula influencia en el resto de países Bolivia. Entonces no cuenta mucho en ese sentido desde el punto de vista geopolítico. Aquí una cosa interesante que no hemos señalado es que todo esto significa muy malas noticias para China, porque ¿Y eso por qué?
porque Bolsonaro y Trump coinciden también en eso, en considerar como perversa ideología la de China, presencia, la incursión tienen razón, china pues, ¿no? y rusa Tienen en razón, América nosotros Latina. estamos pagando los platos rotos. Por supuesto. Y entonces esto va a cambiar y esto va a conducir a situaciones de alianzas, créditos, una serie de cosas que van a hacer, le van a dar más identidad a la región entera, porque la influencia de Brasil es enorme en América Latina. Y entonces, en ese sentido, va a reducirse sustancialmente la presencia china en América Latina y con mayor razón pues la de Rusia, ¿no? El diagnóstico final respecto de Venezuela. ¿Qué va a pasar crucialmente en Venezuela en próximos meses, Gonzalo Ortiz? Todos los latinoamericanos quisiéramos que el 2019 sea el año del fin de la dictadura criminal de Maduro. Yo creo que es el momento ojalá sea el momento en que todas las dificultades que sufren los venezolanos terminen con un régimen de transición. Va a ser complicadísimo esa transición, pero este régimen que ha tenido pues una inflación de más de 1,000,000% en el año que acaba de terminar, no puede continuar a su propia gente. Así que yo espero que sea así. No digo que eso vaya a pasar, pero ojalá fuera el año de la redención de Venezuela. Alquilando cuarto en Europa, se lo ve por Asia, en fin, viendo a dónde podrá desplazarse en época crítica el actual presidente de la nación venezolana, al cual le detestamos francamente por los sufrimientos que está ocasionando al noble pueblo de Bolívar, ¿no? A la Venezuela querida. ¿Terminan ustedes? Tenga la bondad, Fernando. Gracias. Sí, yo pienso que en la economía está el éxito o el fracaso de un gobernante. Y por lo tanto nos interesa que el Brasil sea exitoso, porque eso permitirá a América Latina... Eso está bien dicho, Fernando. Una mejor participación a nivel mundial. Yo coincido con el análisis del doctor. ¿Le apuesta usted a Bolsonaro al Brasil, Lolo, o hay circunstancias que todavía no están bien confirmadas? Bueno, el poder altera a las personas y a veces actúa alterando para bien y otras veces para mal. Entonces él tiene todos los peligros que conocemos y que su pasado nos anticipa, pero es posible que pero no es un cambie Correa para de bien. derecha, ¿no? Es decir, yo creo que él, más allá de la derecha o la izquierda, el problema de él es los prejuicios que tiene, sociales, raciales, etcétera. Exacto. Sí. Pero esos también... los odios, las animadversiones. No siempre eso se traslada a decisiones legales o a decisiones políticas. Entonces, yo creo que Venezuela ha superado ya todos los límites de inflación y de corrupción que hacen imposible ya el manejo económico de un país como Venezuela. Y la criminalidad y la corrupción, por otro lado, hacen también ya imposible el gobierno interno. De tal manera que yo creo que es imposible que supere ya este año en los términos de deterioro que va avanzando. Y entonces tiene que buscarse una solución política de conveniencia incluso de los propios mandatarios de Venezuela. Yo les agradezco mucho por esta primera gran intervención que ustedes han tenido en el programa de la cadena Democracia, primer programa de opinión que hemos transmitido esta mañana, deseándoles toda clase de éxitos, de conquistas, que ustedes se las merecen, al igual que la ciudadanía que nos atiende. Muy buenos días, hasta mañana. Gracias. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable.